Gracias por tu presencia, gracias por todas las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que nos guíes hoy, que quites todas nuestras distracciones. Te pedimos perdón por nuestras fallas y que nos hables, Señor, claramente hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Alma, vas a estar en la mesa ahí para aquellos que quieran inscribirse. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, ya habíamos comenzado la semana pasada con el capítulo 24. Creo que habíamos llegado al versículo 28. Jesús se encontraba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, contestando la pregunta que ellos le habían hecho a Jesús. ¿Cuándo ocurrirán las cosas que Él les había dicho que debían o iban a ocurrir antes de que llegue el fin de la era del hombre, de esta era que estamos viviendo nosotros? Jesús les dijo que debían tener mucho cuidado de los falsos cristos y los falsos profetas que vendrían en su nombre. Les dijo que vendrían muchas guerras, muchas pestes, hambres y terremotos. También les dijo que por causa del pecado, el amor de la gente se enfriaría. Y les habló sobre el tiempo de la gran tribulación y de la venida del anticristo. Y aquí en el capítulo 24, el versículo 29, les dice que les dice lo que va a ocurrir inmediatamente después de la gran tribulación. Versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El versículo 29 se mueve cronológicamente hacia el término de ese periodo de 7 años que va a vivir el planeta Tierra. Los 7 años que dura 2 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, el cual será marcado por tremendas perturbaciones cósmicas. Dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando dice el Hijo del Hombre así, ven que hijo con H mayúscula y hombre con H mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre Dios. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué significa esto? Los incrédulos, los que se burlaban de nosotros, los que hoy no creen en Dios, los que no creen que Dios existe y dicen que descendemos del mono, ¿no? Lo que enseñan hoy en las escuelas, y que hemos evolucionado hasta llegar a ser lo que somos hoy. Al ver la señal de Jesús en el cielo, la Biblia dice que se lamentarán. Y lo triste para ellos es que ya será muy tarde para recapacitar. Ya no van a poder arrepentirse y evitar la gran tribulación. Alma me contaba de la pregunta que le hizo ese niño, ¿no? ¿Qué pasa si me muero? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Una vez que comience la gran tribulación, va a ser difícil. Pero, bueno, muchos van a poder arrepentirse en ese tiempo, pero les va a costar la vida.
Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo aquí en particular es una compilación o una recopilación en la que Jesús junta tres versículos del Antiguo Testamento, en los cuales Dios ha prometido que cuando Jesús regrese y el reino sea establecido, Dios nuevamente va a retomar a todos los judíos como su pueblo, como su nación, y los traerá nuevamente a la tierra para honrarlos una vez más. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. En el versículo 3, fíjense. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 y 4. Jesús en nuestro texto dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, luego en Isaías capítulo 27, vayan a Isaías capítulo 27, prediciendo nuevamente acerca de volver a reunir su pueblo. En Isaías 27, versículo 2, el Señor dice, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Isaías capítulo 27, versículos 12 y 13. Jesús hace referencia al sonido de una gran trompeta. Isaías escribió esto 750 años que naciera Jesús. O sea que eso es lo que está anunciando que va a ocurrir. Y en Isaías capítulo 11, versículo 12, dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. De manera que lo que leemos aquí hoy en nuestro texto debe ser entendido como dirigido a los judíos escogidos, no a nosotros, no a la iglesia, porque nosotros ya vamos a estar en presencia de Dios. Ahora, regresando a nuestro texto, en Mateo 24, capítulo 32, Jesús cuenta otra parábola con respecto a la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aparentemente ellos sabían lo que estaba hablando. Yo no tengo la menor idea, nunca he tenido una higuera, pero según Jesús, que cuando la rama está tierna, brotan las hojas y saben que el verano está cerca, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos las cosas de las que Jesús ha estado hablando, las guerras mundiales, las pestes, los terremotos, los falsos cristos, entonces sabremos que su venida está a la puerta, dice, ya, cerca. Ahora, sabemos que la higuera es usada simbólicamente en las Escrituras
para representar a la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, los israelitas ya han regresado a la tierra. ¿Hace cuánto? 70 años. Y han crecido bastante. De cierto os digo, dice Jesús en el versículo 34, que no pasará, presten atención a lo que está diciendo aquí, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere Jesús aquí? Bueno, les voy a dar una idea, ¿ok? Que creo que es la correcta. Ahora, si piensan diferente, tu problema. Hay quienes creen que se refiere a la generación que regresó a Jerusalén después de haber estado esparcidos por todo el mundo por 1900 años y regresaron a Israel en mayo del 1948. Bueno, si es así, ¿cuántos años han pasado desde mayo de 1948 hasta julio de 2018? 70 años. ¿Cuántos años es una generación? No lo miren aquí, Augusto, por favor. No quiero esperar 20 y pico de años más. Tiene 92. ¿Sí, no? 92, sí. Sí. Y no tiene el aparatito del oído ni nada. Ya no usa walker. Porque ahora va al 24-hour fitness. Para que aprendan. Viejitos de 60 que estamos todos mal. O sea que una generación hoy en día es ¿cuánto? 60, 70, 80 años, 85 algunos, no voy a dar nombres, pero lo estoy viendo. Esto que dice Jesús puede referirse a la generación que vea las señales de lo que Jesús está hablando. Si ese es el caso, entonces significa que Jesús puede venir por su iglesia en cualquier momento. Versículo 35. Y por si no entendieron, o sea, yo creo que hoy Jesús nos está hablando a nosotros, personalmente y como iglesia. Y lo creo con todo mi corazón. Dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Me encanta esto. Las palabras de Cristo son más seguras que la existencia, la existencia misma del universo. Fíjense lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Saben? Por siglos y siglos, muchos han tratado de terminar con la Biblia. Grandes personajes mundiales a través de la historia trataron de descreditar y exterminar la palabra de Dios. El comunismo en diferentes partes del mundo prohibió la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la Biblia. Prohibieron el Evangelio, pero les ha sido imposible hacerlo. Hace como 150 años atrás, en Francia, hubo un filósofo llamado Voltaire. En español se escribe Voltaire. Este Voltaire una vez dijo, 100 años después de mi muerte, la Biblia va a ser una pieza de museo. Y él trató de terminar con todas las Biblias, hacer quemar todas las Biblias. La sorpresa es que 100 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica Francesa estableció su sede central en Francia, en la antigua casa de Voltaire en París. Interesante, ¿no? Es que la Biblia iba a ser pieza de museo. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Eso que le acabo de decir de Voltaire lo pueden buscar en Google y es verdad. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe cuándo va a llegar eso. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está diciendo que ningún ser humano hoy en día sabe el día o la hora que Él regresará por su pueblo. Solo el Padre. Cualquiera que presuma de saber el día o la hora está haciendo una presunción antibíblica y ha caído en la categoría, como ya los llama Jesús, de falsos profetas. Versículos 37. Fíjense, continúa con el mismo tema. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, bueno, así será también la venida del Hijo del Hombre. Al leer esto, podemos creer que en los días de Noé se vivía un tiempo de total decadencia moral, y puede que haya sido así. Yo creo que sí, fue así, que había degeneración, pero la similitud a la que Cristo está apuntando aquí no es la maldad o el pecado de aquellos días que leemos en Génesis capítulo 6. Yo creo que es sino la indiferencia del pueblo en los días de Noé. Porque no hay nada pecaminoso verdaderamente en estar comiendo, bebiendo y dando en casamiento, ¿no? Todos tenemos que comer, todos tenemos que beber y todos, si Dios lo permite, casarnos. El pecado al que Cristo se refiere, yo creo que es el vivir como si no fuera a haber ningún juicio. Ellos no sabían nada sino hasta que el diluvio llegó y se los llevó. Así será en el regreso de Jesús. El mundo se habrá olvidado de su retorno, justo hasta el momento en que venga. Jesús está comparando esto a la sorpresa que tuvo la gente cuando finalmente llegó el juicio de Dios. Ellos no sabían nada, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Serán sorprendidos. Mucha gente va a ser sorprendida. Y fíjense, porque sigue. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se imaginan lo horrible que va a ser eso para la persona que quede? Imaginen un matrimonio con uno de los esposos creyente y el otro no. Uno va a ser llevado y el otro va a quedar. Aviones volando en el cielo con pilotos cristianos. ¿Quién va a manejar los aviones? Barcos en medio del mar con capitanes cristianos. Torres de control siendo manejadas por cristianos. Autos en las autopistas manejados por cristianos. ¿Qué creen que va a ocurrir? Un caos total, como dice Carmen. El mundo va a ser un caos total. Porque los cristianos van a ser inmediatamente llevados al cielo, raptados, como dice la palabra de Dios. Bueno, Jesús dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ponte las pilas, está preparado siempre, listo. Jesús dice que nadie sabe el día y la hora.
Y como no lo sabes, entonces vela. Velar significa esperar, vigilar, estar esperando que eso puede pasar hoy, ya. Nadie sabe la hora de su venida. De manera que eso va a tomar a mucha gente de sorpresa o por sorpresa, porque ellos no van a saber hasta que el Señor realmente venga, ponga pie aquí en la tierra. Pero sabed esto, dice el versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, estaría cuidando y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dos cosas vemos aquí: velar y estar preparados. Debemos vivir nuestra vida sabiendo que el Señor viene por nosotros en cualquier momento. Sí, sí. No solo cuando venga por su iglesia en el reino, sino porque nos puede llamar en cualquier momento. Sí, sí. En un accidente, un ataque al corazón, un paro cardíaco, un cáncer. Sí, a nosotros. No importa la edad que tengas. Todos un día vamos a morir. Y créanme que la matemática ahí es perfecta. 100% de lo que estamos aquí un día vamos a morir. Aparte, mientras que el Señor atrase su llegada, el rapto, quizás muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí cuando llegue ese momento. Así que debemos velar por el Señor, viviendo una vida piadosa, porque no sabemos cuándo es la hora ni el día. Como le dijo Alma a ese niño que les preguntó. Un niño. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando alimento a los de la casa del Señor a tiempo, ministrando las necesidades de otros. Bienaventurados, felices, dichoso aquel siervo que haga así cuando su Señor venga. Que esté sirviendo. ¿Que esté qué? Que esté sirviendo. Que esté activo en su iglesia. Visitando enfermos, hospitales, en sus hogares, visitando orfanatos, ministrando, sirviendo a los demás. Que cuando el pastor te diga, hermanos, el Señor nos llamó a todos, que nuestra comisión es llevar el Evangelio, predicar el Evangelio a los demás, y que cuando el pastor te diga, bueno, vengan para el miércoles a la noche para que seamos entrenados para ir a servir, y que muchos de nosotros no sabemos predicar, bueno, ahí va a haber otros que van a predicar en Harvest, vengan, así nos vamos a servir. Y que la iglesia venga. Sí, pero no vinieron. Amén. Muchos dicen amén. ¿Dónde estaban el miércoles? Con mucho dolor se lo digo. Ustedes no están velando y sirviendo. Están cómodos. Están en casamiento, en bodas, en baby showers. Porque hay cosas más importantes que servir al Señor. Lo digo con mucho dolor. Líderes de ministerios. Tenemos un instituto que prepara siervos para servir. No había nadie. Ni los maestros que enseñan. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá,
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. El peligro de estar así, esperando, y el Señor está diciendo, el Señor está retrasando su venida. La gente no tiene ni la menor idea lo que les va a ocurrir si piensan que se tienen que cumplir más profecías para que regrese el Señor. Jesús dijo, ustedes no saben el día o la hora, por lo tanto velen, estén listos. Aquellos que no estén preparados cuando Él venga sufrirán grandes castigos, dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, así será el lloro y el crujir de dientes. Oh sí, yo soy cristiano, yo sirvo, cuando no tienes otra cosa que hacer. Ese lloro y crujir de dientes, hermanos, que habla Jesús aquí no es por un tiempo, es eterno. Un sufrimiento eterno para aquellos que tienen el llamado a servir y no sirven, para aquellos que están dormidos. En el capítulo 25, en Mateo 25, continúa el Señor con esta serie de parábolas, las cuales tienen como énfasis principal la importancia de velar y lo importante que es para nosotros que estemos listos cuando Jesús llegue, porque desafortunadamente habrá algunos que no van a estar listos y la llegada del Señor los tomará por sorpresa y no entrarán a las fiestas de las bodas del Cordero. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes fíjense la importancia que tiene esto que estamos leyendo aquí, porque el Señor sigue con esto en este capítulo, con lo mismo, de estar preparados. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Antes de darles la interpretación, les voy a hacer la observación y les voy a explicar la escena, y por último les voy a dar la aplicación. Yo creo que ya se las di, pero bueno. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de casarse. Pero la promesa de compromiso era un pacto similar al voto del matrimonio. Era el periodo que la Biblia describe como desposados, lo que para nosotros en una época fue estar comprometidos.
hoy ya ni se comprometen, ya se van a vivir juntos, ¿no? ¿Recuerdan a María y José? Estaban desposados ellos cuando María quedó embarazada del Espíritu Santo. Ahora, en el día de las bodas, la novia esperaba en su casa hasta que llegara el novio a buscarla para llevarla a la ceremonia. Allí la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio donde